Bueno, pues como les comentaba, mi presentación va a ser un acercamiento calendárico, digamos, a la historia maya clásica. ¿Sí? Se va a hacer un acercamiento principalmente tomando en cuenta lo que es el Solquín o esta cuenta que forma parte del calendario maya, pero solamente durante el clásico del 250 al 900 DC. Entonces, el objetivo es analizar tres contextos del clásico, en donde se están usando algunos de los días del calendario en relación con algunos eventos o con algunos verbos o acciones, ¿sí? Vamos a ver el día Hish y su relación con algunos conflictos bélicos, con las guerras, ¿sí? Y con algunos verbos en específico. Vamos a ver el mito clásico del sacrificio o de la ofrenda del bebé jaguar y su relación con dos fechas, y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de fechas y de trecenas en la ciudad de Palenque, de Chiapas. Entonces, antes de continuar, pues debo mencionar que una parte de lo que voy a presentar se basa en varios estudios sobre el calendario maya, pero más que nada lo que voy a exponer se basa en los acercamientos que tuve y que propuse en dos de los libros que saqué y que ya mencionó Miguel hace unos momentos, el de Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque, que está disponible para descarga gratuita en Internet por medio de la página de la editorial Palabra de Clio, y el Tiempo y Destino del calendario maya, que todavía no está disponible, pero de hecho apenas se va a comenzar a distribuir en físico. Hablar de los antecedentes de los estudios del calendario maya, pues es una tarea enorme. O sea, el estudio de la escritura jeroglífica maya comenzó con el estudio del calendario maya hace unos 150 años prácticamente. O sea, en un principio solamente se comenzaron a estudiar aspectos del calendario maya, ¿sí? Del solquín, de las cuentas, digamos, de lo que son matemáticas mayas. Pero después de un tiempo como que se dejó de lado este aspecto del calendario maya, como que ya casi no se habla de él y ya nos estamos enfocando en cuestiones meramente históricas o meramente lingüísticas o meramente políticas, por ejemplo. Entonces, los trabajos del calendario maya pues ya llevan unos 150 años prácticamente. Algunos comenzaron con libros como los de Daniel Garrison Brinton, el calendario nativo de Central América y de América Central y México, ¿sí? Los trabajos de Bowditch, de Edward Seller, ¿sí? Trabajos de Cyrus Thomas que salieron a finales del siglo XIX y que hoy en día ya están un poco desactualizados, pero aún es necesario revisarlos. Algunos trabajos ya que son un poco más actuales o clásicos, ¿sí? Son el de Alfonso Caso, el libro de los calendarios prehispánicos que sacó en el 67. Y más recientemente, en 2011, David Stuart sacó un capítulo, en un capítulo de su libro, habla un poco sobre los días eh, y bueno, explica algunas cosas básicas sobre el simbolismo, aunque no profundiza. En cuanto a los trabajos etnográficos, puedo mencionar algunos también, como El tiempo y los mayas del altiplano, de Bárbara Tedlock, entre los quiché de Guatemala, el de Die Keeper, El contador de los días, Vida y discurso de un adivino Ixil, de los Colby, también de Guatemala, y el del pueblo del cargador del año, de Byers de la Farrie y Byers. ¿Sí? Hay muchos otros trabajos, muchos otros artículos, libros, capítulos que han salido que abordan los días desde diversas perspectivas. También está el trabajo de Eric Thompson en su introducción a la escritura jeroglífica maya de los años 50 y otros, muchos otros. Se podría hacer una presentación solo de los trabajos sobre el calendario maya. Bueno, antes de continuar, tengo que presentar algunas definiciones muy breves y muy generales sobre calendario. Bueno, un calendario se puede considerar la sistematización de la medición y cuenta del tiempo con base en el transcurso de los eventos naturales o con base en el transcurso de algunos astros como el Sol, la Luna, las estaciones,
los ciclos vitales de los animales, ¿sí? O de las plantas, la siembra, la cosecha, etcétera, etcétera. Y también el calendario, pues, es el registro de las sociedades mesoamericanas relacionadas con la vida ritual o ceremonial. Los calendarios siempre tienen que ver con ritos, con ceremonias, con acciones, ¿sí? Entre los mesoamericanos, pues el calendario, o sea, nos acercamos a los calendarios mesoamericanos por medio del registro que dejaron escrito, ya sea el registro en piedra, el registro monumental, los documentos coloniales, etcétera. Entonces, hay que dejar en claro que un calendario o los calendarios mesoamericanos se componen de varias cuentas, ¿sí? Una es la cuenta de 260 días o 260 fechas, que es la que nos interesa, que es una combinación de 20 nombres o signos de los días y 13 numerales. ¿Sí? 20 por 13, pues son 260 fechas. Eh, Se usa el término Solkin, que es un término actual, es un término que William Gates, un antropólogo, acuñó y popularizó. Entre los mayas de tierras altas es Cholquij, ¿sí? La cuenta o el orden de los días. Y entre los nahuas es el Tonalpowali, o al menos ese era el nombre entre los nahuas posclásicos y coloniales. Perdón. Entonces, otra cuenta que compone el calendario o los calendarios mesoamericanos es la cuenta de 365 días, que se forma con 18 veintenas, o sea, 18 meses, digamos, 18 periodos de 20 días, que nos da 360, más 5 días asiagos o negativos, o los 5 días que son del Wayeb o del Nemotemni, entre los nahuas, ¿sí? Entonces, un calendario se compone de varias cuentas, así como nosotros tenemos la semana, el mes, el año, tenemos el lustro, etcétera, el siglo, ¿sí? Así los calendarios mesoamericanos tenían varias cuentas. De todas las cuentas, solamente nos interesa la de 260 días. Por lo tanto, en esta presentación no voy a hacer, o tal vez casi no voy a hacer referencia a ninguna otra cuenta y a nada más que no sea la cuenta de 260 días. Entonces, ¿qué nos dicen? Varios escritos coloniales y actuales nos hablan de la importancia de los días, ¿sí? Nos dicen que hay días determinados para hacer acciones o para evitar hacer algunas acciones, ¿sí? Algunos registros nos comentan que si una persona nacía en un determinado día, iba a ser propenso a comportarse de determinada manera, a actuar o a hacer de determinada manera, o iba a ser propenso a ejercer un oficio, un trabajo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, así rápidamente pongo dos casos nada más. Fray Diego Durán en el siglo XVI, en el centro de México, entre los nahuas, nos dice que la cuenta, el Tonalpowali en este caso, servía para saber los días en que habían de sembrar, coger, labrar y cultivar el maíz, deshiervar, ensilar, desgranar mazorcas, sembrar el frijol, la chía, teniendo cuenta en tal mes, después de tal fiesta, en tal día, de tal y tal figura, con un orden y conciertos supersticiosos, ¿sí? O sea, obviamente la cuenta ellos consideraban que habían días especiales para la siembra, para la cosecha, ¿sí? Y para ciertas actividades. Una referencia más reciente del siglo XIX, de Vicente Hernández Espina, nos dice entre los quiché de Guatemala, que los sacerdotes, los especialistas de la cuenta, que llevan sin equivocarse la cuenta de sus días buenos y malos, de sus meses o signos, atribuyéndoles sus respectivas influencias, buenas o malas, y nos dice también que estos especialistas de la cuenta gozan entre sus conciudadanos de mucha consideración, son muy apreciados, ¿sí? O sea, esto es algo que también debemos considerar, que hay una cuenta, hay un ciclo de días, ¿sí? Y hay unos especialistas que manejan esa cuenta, ¿sí? No es una cuenta, o sea, este tipo de conteos y sus augurios, no cualquier persona los manejaba, no cualquier persona los conocía o los desarrollaba. Aunque bueno, si eran días de la semana, pues es muy probable que al menos algunos de sus significados fueran de común, de conocimiento común entre la gente. Bueno,
Para los días, durante el clásico, o sea, del 250 al 900, pues hay una gran variedad, es una inmensa cantidad de monumentos, de registros en piedra, de registros en cerámica, de registros en papel, bueno, bueno, los códices, pero los códices, bueno, nada más son tres, nada más. Tenemos concha, etcétera. Tenemos muchísimos registros. No en todos los registros tenemos la misma cantidad y calidad de días. ¿Sí? Por ejemplo, nos podemos encontrar un monumento así, que es la estela, es un fragmento de la estela 11 de Cobá, en Quintana Roo, y aquí en amarillo, en la flecha, tenemos lo que es una fecha del calendario maya. Entonces, nosotros tenemos el monumento y tenemos que buscar las fechas, determinar qué día es y determinar si hay algún verbo o alguna acción relacionada con ese día. ¿Sí? Aquí les puse, bueno, ya hablando de los días durante el clásico y también en el posclásico en algunos casos, los signos de los días del calendario maya se identifican porque tienen un elemento que se le llama como marco pedestal o a veces se le llama cartucho. Entonces, en la letra A tenemos el marco, este redondo circular, y abajo unas patitas, que es como el pedestal. Al centro va el elemento variable de cualquiera de los 20 signos de los días, ¿sí? En el ejemplo C tenemos un día Ajau, ¿sí? Con la cabeza de un gobernante, con el retrato de un gobernante maya. Y a veces los días, o bueno, el cartucho, el marco pedestal, se pintaba de rojo. ¿Sí? Entonces, esta es la característica principal con la que nos ayuda a identificar un signo del calendario maya, un signo de los días. Muy importante también es mencionar que los días siempre van acompañados de un numeral, como les mencioné, de un numeral solo del 1 al 13, ¿sí? Es como si tuviésemos una semana, ¿sí? Pero en lugar del 1 al 7 tenemos del 1 al 13. No puede haber un día 14 y no puede haber un día 0 también. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo o la representación de un número personificado, un número vivo, o más bien un número muerto, porque es el número 10, que se representa con una deidad de la muerte, que la vemos de cuerpo completo, tiene una mandíbula descarnada y está abrazando el marco pedestal del día correspondiente. Este es un día Ajau, que vemos aquí a la derecha, con un gobernante. ¿Sí? Entonces hay varios ejemplos de días de diferente manera, siempre con el marco pedestal o la mayoría de las veces con este marco pedestal y un número. Aquí tenemos el 9 Ajau, ¿sí? Cada punto o círculo es una unidad y la barra pues son 5 unidades. Aquí tenemos arriba el 9 y abajo el signo Ajau. Bueno, la cuenta de 260 días, el Solquín o el Cholquij, usualmente se representa académicamente con este tipo de tablas. Con este tipo de tablas es más fácil llevar a cabo el conteo de días y ubicar un día dentro de la cuenta. Entonces, también por costumbre se han usado los días del maya yucateco colonial. Aquí los puse, pero con ortografía actual. Del lado izquierdo tenemos los días, los 20 nombres de días, y del lado derecho los numerales. O sea, si una cuenta empieza con 1 Imish, después sigue 2 Ik, 3 Akbal, 4 Kan, 5 Chikchan, 6 Kimi, 7 Manik, 8 Lamat, 9 Muluk, 10 Ok, 11 Chuen, 12 Eb y 13 Ben. Después del 13 va a comenzar otra vez el conteo de números, pero continúa con el día 14, que es Hish. Entonces continúa como 1 Hish, 2 Men, 3 Kib, 4 Kaban y así. Después del 7 Ahau comienzan los días en 8 Imish y continúa. Entonces, en sombreado con las sombras se marcan las trecenas de los días. ¿Sí? Son 20 trecenas para completar el conteo. Por costumbre, como les comentaba, se usan los nombres de los días del maya yucateco colonial, ¿sí? Aunque sabemos que hay otros nombres en otras lenguas mayas. En algunos casos solo tenemos registro del periodo colonial,
En otros casos tenemos registro del periodo actual, sobre todo en las lenguas de Guatemala, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, sería una trecena, la trecena 1 y Mish, tenemos la trecena 1 Hish, 1 Manik, en un determinado momento, cada día, con un numeral 1, ¿sí? Inicia una trecena. Eso lo vamos a ver un poquito al final. Ahora bien, durante el clásico, no sabemos eh, cuáles eran exactamente los nombres de los días. En la mayoría de los casos no lo sabemos. Hay unos días que sí tienen un nombre muy obvio porque hay una continuidad en el nombre del día desde el periodo colonial y al parecer desde el periodo clásico hasta el periodo colonial hay una continuidad en el nombre y en el signo del día, ¿sí? Y en las palabras que encontramos en varias lenguas mayas, repito. Por ejemplo, aquí a la izquierda, arriba, tenemos el día, el signo del día, que normalmente se lee como Imish, pero no tenemos, ahora un momento, pero no tenemos la seguridad de que así se haya leído en el clásico, sobre todo porque la forma antigua es Imosh, y la forma de Imosh es la que se conserva en la mayoría de las lenguas mayas en la actualidad. Ahora bien, el signo del día en fuera del contexto calendárico, en otros contextos, como un logograma, se lee como ja, ¿sí? Como agua. Y uno podría decir, bueno, pues que se lea ja, el signo del día Imish, ¿no? El problema es que no hay ejemplos actuales o coloniales de que un día agua haya existido. Entonces, esa es parte de la problemática. Bueno, para no hacerla larga, aquí yo puse los signos, los 20 signos de los días con la lectura que es más probable que hayan tenido durante el clásico, ¿sí? Solo durante el clásico. En el postclásico yo creo que cambiaron los nombres de los días y se adaptaron según cada lengua o según cada grupo étnico maya. Dentro del área maya hay variación. Durante el clásico, pues el primer día no tengo seguridad de cómo se haya leído. Le puse aquí un signo de pregunta nada más. El segundo día era ik. Eso es 99.9% seguro de que así era, porque es la palabra que sobrevive en las lenguas mayas, como ik, como viento, aliento, aire vital, ¿sí? El tercer día es akab o akabal, como oscuridad o noche. El cuarto día, que está aquí abajo a la izquierda, no es seguro cómo se ha leído, tiene que ver con el maíz nada más. El quinto día es can, de serpiente, víbora, ¿sí? Culebra, de cascabel, es en específico la de cascabel. El sexto día es chamel o chamí, tal vez como muerte. El séptimo día es chij o quej, que es venado o ciervo, ¿sí? Gamo, es el que está acá arriba a la izquierda. El octavo día, que representa una estrella, no sabemos cómo se leía. En el clásico tal vez era Lamat o Lambat. Sí, sabemos que termina con una T porque es de los pocos días que tiene un complemento fonético después de su nombre, pero no hay seguridad, digamos. El noveno día tal vez era Mul o Muluk o Toj, que es el que vemos aquí con una tusa. El décimo día es Ok o Tzi, Ok, que es coyote, o Tzi, que es perro. Aquí hay variación en las palabras y en la representación. El onceavo día muy probablemente era Bats, Bats, que es el mono zaraguato, ¿sí? El mono barbado que vemos acá. El treceavo día, ay, perdón, 9, 10, 11. El doceavo día era Ej o Ejob. Ej como diente o como filo y Ejob como dientes o tal vez como mandíbula, que es lo que vemos aquí representado, ¿sí? Aquí abajo a la izquierda, en la esquina. El treceavo día tal vez era Aj o tal vez era Ben, no es muy seguro. En otros calendarios es el día Cania. El catorceavo día que vemos aquí arriba en medio es Hish. Ese sí tiene una lectura segura. Hish, como un tipo, es una palabra que hace referencia a un jaguar, pero al parecer es un jaguar sobrenatural, no es un jaguar común, un jaguar relacionado con la guerra. El 15 es Tzikim, muy probablemente ese era su significado, Tzikim como gavilán
o tal vez como un tipo de águila. Sikkim. El día 16 no es segura su lectura, es Chabim, tal vez sea Chabim o tal vez sea algo parecido, no es seguro, pero tiene que ver con la cera y con las ofrendas. El día 17 es Cab o Cabán, Cab como tierra y Cabán como terremoto. Sí, terremoto, ese Cabán es una palabra chontal, del maya chontal. El siguiente día es el día pedernal. Tal vez se haya leído Toc, pero no es seguro tampoco, pero sí tiene que ver con el pedernal. El día 19 es el día Chajuk o Chak, tampoco es segura su lectura, pero sí tiene que ver con la deidad de la lluvia, porque en uno de los ejemplos, aquí vemos dos arriba, aparece el rostro de la deidad de la lluvia, Chak, y el otro es una piedra rayo que les dicen. Entonces podría ser Chajuk o Chak, o tal vez incluso Kawak, aunque Kawak es la forma yucateca. Y el día 20, pues es Ahau, ese sí es muy, así, muy probable que se haya leído Ahau, ¿sí? Aquí vemos dos ejemplos de Ahau, uno que parece ser como una florecita o una joya, y en el otro ejemplo vemos el rostro de un gobernante. Entonces esto ya lo vimos muy rápidamente, lo de los días, porque si no, pues nos vamos a llevar toda la tarde en ver todo el simbolismo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones muy generales, como tiempo como un testimonio tangible de la presencia de dioses específicos en el espacio, que permite al hombre mesoamericano enfrentar su fragilidad a través de los ciclos de los dioses que lo dominan. Es decir, cada periodo de tiempo, cada día, cada veintena o mes, cada año, cada veintena de año, ¿sí? Está bajo el mandato o bajo el régimen, bajo la influencia de una o varias deidades. En este caso, las fechas están bajo la influencia principalmente de dos deidades, la del número y la del día. ¿Sí? Y bueno, también se maneja este concepto del tiempo cíclico en toda Mesoamérica, que dice que una vez que se establece un hecho, este se repite periódicamente dentro de una secuencia infinita de ciclos consecutivos. Obviamente, un hecho se relaciona con una fecha y la fecha pasa a tener una carga simbólica relacionada con este hecho. Por lo que se dice que se puede estar después de un suceso, pero a la vez encontrarse delante de él, o bien concebir el futuro como si estuviera detrás de uno, mientras que el pasado se ubica delante. ¿Sí? Esta percepción del tiempo cíclico da lugar al desarrollo de augurios, de profecías, pero también da lugar a la previsión. Es decir, si sabemos que una fecha se acerca o va a llegar, ¿sí? Sabemos que el evento que es que en un pasado se relacionó con esa fecha se puede repetir. ¿Sí? Entonces hay que tomar acción para que se repita si es un evento positivo, o hay que hacer las ofrendas, el sacrificio necesario para evitar la carga negativa o para apaciguar ese augurio, ¿sí? O ese evento negativo en dado caso. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser un evento o una fecha neutra también. Bueno, a grandes rasgos esto. Y bueno, también debemos recordar que la noción de historia como un hecho objetivo, ¿sí? Como una evaluación balanceada del pasado es una invención reciente. Nosotros, los historiadores, vemos la historia o queremos tener un acercamiento, digamos, neutral, ¿sí? A la historia, pero la historia pues no era así para los mayas ni para los pueblos antiguos, dado que la escritura de la historia confería legitimidad a un individuo, a un gobierno, ¿sí? A las acciones. Entonces las historias o la historia maya fusiona pensamiento religioso y legitimidad política a grandes rasgos. Bueno, el primer caso que vamos a ver después de esta muy breve introducción, es el caso del día Hish y algunos conflictos bélicos entre los mayas clásicos. El signo del día Hish es el que vemos aquí abajo, ¿sí? Tiene 3 puntos que representa la pupila de un jaguar. Entonces, conforme vayamos viendo los ejemplos, vamos a ver la metodología, digamos, que se tiene que seguir para acercarnos al significado de los días, ¿sí? No es solamente decir, eh, creo que significa esto por tal cosa, no. Entonces,
Comparando los nombres de los días las variantes del día Hish en las diferentes lenguas mayas, se propone una reconstrucción de la forma antigua que aparece aquí arriba, que es Hiish, Hiish, ¿sí? En yucateco, por ejemplo, tenemos la forma Ish, o Hish, o Hish, Ish o Hish en el periodo colonial. En Sendal tenemos Hish, ¿sí? Con esta H que no es muda. En Chulj, Hish, en Popti, Hish y en Canjobal, Ish. En la mayoría de las lenguas mayas hay una palabra parecida para este día. En las que tenemos registro, claro, porque no en todas tenemos registro. En náhuatl, el equivalente al día Hish es Ocelotl, que significa jaguar u ocelote. Sí, aunque ocelote en realidad se usaba para el jaguar, para el felino grande. Y en zapoteco tenemos Geche, Eche o H, ¿sí? Como león, peche o tao como león, tigre o jaguar, ¿sí? Entonces hay una equivalencia entre los días de varios grupos mesoamericanos con respecto al día correspondiente al Hish. La palabra Ish o Hish, con el significado de tigre o jaguar, solamente sobrevivió en una lengua, en Quechí de Guatemala, ¿sí? 3 diferentes académicos la recopilaron con un significado parecido, vaya. Y otros académicos han sugerido que la palabra tiene un origen o puede tener un origen en lenguas mijezoques, ¿sí? Del istmo de Oaxaca, de esta región de México. Tal vez en el Ish, que designa al cacomishle, que es un tipo de felino pequeño, o al Ish, que designa a la comadreja. Bueno, Ish es una palabra rara, como les dije, solamente sobrevivió con ese significado de jaguar en una lengua. En las otras lenguas mayas solamente sobrevivió como día del calendario, sin tener una traducción precisa. Hay varias variantes del día, pero básicamente se pueden clasificar en 2 tipos. El primer tipo que tiene 3 puntos y arriba tiene lo que es el párpado del felino. Por ejemplo, los ejemplos A, B, C, D y E son variantes del mismo ejemplo. Es el párpado del felino con los 3 puntos en la pupila. Y el ejemplo F es el ejemplo del jaguar, del felino con los 3 puntos. Es un ejemplo de Palenque. Y el ejemplo G con los 3 puntos es un ejemplo de los códices, ¿sí? Hay poca variación en los nombres, en los signos del día durante el clásico. El ejemplo G es del postclásico nada más. Entonces no hay tanta confusión con esto. Se revisa, entonces ya vimos la parte lingüística, los significados cuando los hay. Se revisa las variantes del signo para ver si hay lecturas seguras. Y también se revisa la iconografía relacionada con el signo, es decir, dónde aparece este tipo de jaguar, ¿sí? Al hacer una revisión se detecta que los jaguares con la palabra Hish en su nombre o en su apelativo aparece mucho en la cerámica del clásico y son un tipo de jaguar que se le designa como Wai o como Waji, ¿sí? Son esos jaguares que se les dicen, o nahuales, vaya, los nahuales, pero en un sentido de estas criaturas que, digamos, son un poco malignas en ese sentido, ¿sí? Abajo a la izquierda vemos un ejemplo de un jaguar Wai, de un Hish, que también es Wai, y a la derecha vemos otro ejemplo que es un Hish, un jaguar ígneo, que también es un Wai, ¿sí? Entonces, este Hish, bueno, al menos por los ejemplos que tenemos en la cerámica, no es un jaguar común y corriente, es un jaguar hasta cierto punto sobrenatural. Bueno, ¿qué nos dice del Hish o del día Hish los libros Chilambalam de los yucatecos coloniales? Nos da un augurio que dice Ajbalam Holkan, Kikeluchi, Kikel Yichak, Bak Nalshan, Hantajbak, Akimsaj Winik. El bravo jaguar, sangrienta su boca, sangrienta sus garras, carnicero también, devorador de carne, asesino de personas. Entonces, el día, al menos durante el periodo colonial entre los mayas yucatecos, sí, se relacionaba con la guerra, con la sangre, sí, con el asesinato, sí, con los conflictos. Entonces, ya vimos la parte lingüística
que refiere a un jaguar. Ya vimos la iconografía, que es un jaguar sobrenatural, y el texto colonial nos reafirma, ¿sí?, lo que nos dice, lo que nos aparece durante el clásico. El texto colonial apoya la interpretación del clásico. En 2012, o 2012, Rafael Villaseñor, un académico, bueno, en ese entonces estaba en la UNAM, sacó un pequeño artículo muy breve donde analiza la relación entre los conflictos bélicos y los días del calendario maya. En su breve análisis, bueno, en el breve análisis de un glifo que se apoda como Guerra Estrella, que sabemos que hace referencia a un conflicto bélico, él concluye que es el día Hish, es el segundo día más usado para plasmar este tipo de eventos, para eventos bélicos. El primer día más usado es el Akbal, que es el noche u oscuridad, ¿sí? Su análisis es muy breve, pero da la pauta para seguir profundizando en esto. Antes de proseguir, hay que mencionar que hay 5 acciones básicamente relacionadas con las guerras o con los conflictos bélicos de los mayas clásicos. Uno es el que vemos aquí arribita a la izquierda, que es el glifo Guerra Estrella o Star Wars, se le dice. Es un glifo no descifrado, aunque con varias lecturas propuestas. El segundo es el verbo chak, que significa cortar con hacha o partir algo o destruir algo. El tercer verbo para conflictos es pului o pul, que significa arder o quemar. El cuarto verbo es hub o hubui, que es derribar. Y el quinto verbo es chuk. Chukaj es la forma conjugada, chuk es capturar, ¿sí? Agarrar, capturar o amarrar con soga algo. Entonces, se hace una revisión del corpus monumental, no de todas las inscripciones, pero sí de la mayoría, para ver en dónde sale esta fecha Hish y con qué eventos se relaciona, ¿sí? Lo que se detectó es que se relaciona más que nada con el verbo chuk, que es capturar. Aquí les puse un ejemplo así muy rápido de la escalera jeroglífica 3 de Yaxchilán, donde vemos al centro, bueno, arriba a la izquierda más o menos, vemos la fecha 5, Hish, Ho, Hish, ¿sí? 16, Uniu, después tenemos el mes, arribita, y abajo tenemos el verbo que dice chukaj, chukaj, akam, buktum, iuti, ho, hish, uklajun, uniu, chukaj, akam, buktum, ahau. Entonces ocurrió 5 Hish, 12º día de la veintena Uniu, que fue capturado Akán, un señor de Buktum, ¿sí? Entonces hay una buena cantidad de monumentos que hacen referencia a este tipo de verbos relacionados con la guerra, que es chuk, o más al verbo chuk, más en específico. Y bueno, aquí nada más puse otro ejemplo, que es del vaso de Comcom, que se publicó hace unos años en MesoWeb, de hecho, ¿sí? Donde vemos que más o menos se sigue el mismo patrón relacionado, de relacionar, o bueno, de efectuar eventos bélicos, ¿sí?, en fechas Hish, solo que aquí arriba a la derecha vemos la fecha 10 Hish en rojo o en naranja más bien. Tenemos la veintena y abajito dice Pului, ardió o quemó o quemaron un señorío o una ciudad que se llama Saxutz, ¿sí? Entonces, el ejemplo o los ejemplos que yo revisé son aproximadamente unos 103 ejemplos de eventos bélicos solo en monumentos, ¿sí? De esos 103, unos 13 se relacionaron, o sea, más bien 13 eventos bélicos ocurrieron, o al menos se plasmó que ocurrieron en una fecha Hish, que es el que vemos acá. Entonces, en relación con estos eventos, Hish es el día, o fue el día más usado, pero más que nada con el verbo capturar. Ahora bien, cuando revisamos otros contextos que no son monumentales, como los de la cerámica, sí vemos que también se usó el día Hish para estos eventos. Aquí vemos un evento de cerámica que tiene que ver con la quema de una deidad de la guerra. En medio vemos a un dios que se le apoda Dios Jaguar del inframundo. Es un ser que tiene cola de jaguar, orejas de jaguar,
¿sí? Y aparece amarrado, está apresado, o sea, ya le hicieron la acción de chuk, que es capturar, ¿sí? O amarrar con soga, y ya se le hicieron a él. Y ahorita lo van a quemar, o sea, le van a hacer pull, ¿sí? A la izquierda hay un personaje con una antorcha que está listo para quemarlo. Y el verbo pull aparece abajo, a la derecha, cerca de su pie. Ahí dice, de fecha 11, Hish, 12 Hulol, o sea, del mes Hulol, 12º día del mes Hulol, ardió este personaje. Entonces, lo que vamos viendo es que así como hay un evento mitológico, ¿sí? Hay una acción mitológica que da la pauta, que da el ejemplo, digamos, para la acción histórica, ¿sí? Lo histórico tiene un antecedente mitológico, y en este caso relacionado con las fechas del calendario maya. Y bueno, también hay otros ejemplos relacionados con la fecha Hish. Aquí en el de arriba vemos la fecha 12 Hish en cerámica del clásico tardío, y vemos al mismo tipo, al dios jaguar, amarrado con una piedra, pero en este caso es arrojado como sacrificio, como sacrificado, vaya. Y también ocurre en fecha 12 Hish. Y abajo tenemos a una deidad del maíz y una fecha 7 Hish, ¿sí? Y el verbo de abajo, solo que el verbo de abajo es diferente. El verbo de abajo dice Och Big, o Och Bigil entró en el camino, que al parecer es una metáfora para morir, ¿sí? Entonces, este Hish en algunos contextos no solo se relaciona con guerra, sino también con muerte de algunas deidades. Y bueno, también tiene que ver mucho con la cuestión de obviamente la cuestión de elegir un día Hish, un día jaguar, ¿sí? Para los conflictos bélicos, pues tiene que ver con el simbolismo del jaguar en Mesoamérica, que se asocia con la guerra, ¿sí? Con la ferocidad, ¿sí? Es el guerrero jaguar por excelencia, es el guerrero jaguar es el guerrero por excelencia en toda Mesoamérica. Por eso se embestían los guerreros con su piel, con la piel del jaguar, o le ponían la piel del jaguar a los escudos o a las flechas. Bueno, como les mencionaba, esto ya nada más es un breve repaso de la primera parte. El día se relaciona con el verbo chuk. Chuk en maya yucateco colonial significa captivar o capturar, apresar en guerra. Tenemos también chuklum, chukkaj, como conquistar tierras, ¿sí? Por eso chuk también se relaciona con conquistar algo o a alguien mediante la guerra. Y tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los felinos Huay en la cerámica clásica también tienen el apelativo Hish. Eso nos da la pauta para entender o para proponer que el Hish es un tipo de jaguar sobrenatural relacionado con los conflictos bélicos. Con los conflictos bélicos. El segundo ejemplo que vamos a ver es el de una narrativa mitológica que se le conoce como el sacrificio del bebé jaguar, o la ofrenda del bebé jaguar. Entonces, el bebé jaguar es el que vemos aquí abajito, ¿sí? Vamos a ver que se relaciona principalmente con dos fechas del calendario maya. Entonces, les voy a hacer una breve introducción nada más al mito para ir entendiendo un poco. A grandes rasgos, las escenas del bebé jaguar o del sacrificio del bebé jaguar plasman a dos deidades. Del lado izquierdo vemos a una deidad de la lluvia, que es Chak, ¿sí? O un aspecto de Chak, bailando con su manopla y con su hacha, ¿sí? Está subiendo las piernas y los brazos, está danzando. La otra deidad presente es una deidad de la muerte que tiene varios apelativos. La vemos del lado derecho y tiene las manos extendidas porque él es el que arroja o deposita al bebé. También parece estar danzando porque tiene las piernas flexionadas, ¿sí? En medio de ellos está el bebé jaguar recostado con las piernas flexionadas, ¿sí? Y vemos que abajo del bebé jaguar, al centro de la narrativa, aparece una montaña. Entonces, aquí se ve mejor en el dibujo, ¿no? Es la misma escena, con Chak a la izquierda, la deidad de la muerte a la derecha, el bebé jaguar siendo depositado o arrojado a la montaña, al cerro de la montaña. Esta narrativa tiene mucho que ver con la petición de lluvias. Si nosotros revisamos los documentos coloniales del centro de México, por ejemplo, del siglo XVI, algunos cronistas especifican que se hacían ofrendas o sacrificios, ¿sí? Infantiles relacionados en lugares acuosos.
en cerros, en montañas, en cuevas, ¿sí? También cerca de arroyos. Pero esta narrativa tiene mucho, o sea, la acción también tuvo un origen, digamos, se puede trazar su origen en lo que es la mitología clásica del centro de México. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo del bebé jaguar, nada más para que lo veamos. Tiene cola de jaguar, ¿sí? Tiene un adorno como en signo, en forma de espiral en los ojos, el cabello largo, y a veces es una manifestación o tiene algunos aspectos del dios del maíz, como la cabeza alargada. Y lo que vemos a la derecha es la montaña, una montaña viva, ¿sí? Con plantas, ¿sí? Con una serpiente asomándose de lo que sería el ojo. La cueva, recordemos que la cueva y la montaña son dos elementos inseparables en la cosmovisión o en la tradición mesoamericana. Siempre que hay una cueva, de manera ideal, digo, siempre que hay una montaña, de manera ideal, hay una cueva, ¿sí? Entonces, lo que refleja este mito clásico maya es la ofrenda de infantes o la deposición de infantes en la cueva y la montaña, ¿sí? Para petición de lluvias. Bueno, este es el resumen de lo que les acabo de explicar. Ahora bien, de todos los ejemplos revisados durante clásico, estas escenas solamente se relacionan con dos fechas. O sea, el evento de depositar o de arrojar al bebé solo ocurre en dos fechas. La fecha 7 Kib o 7 Chabim, que es el equivalente a Ahmak a Ahmak, 7 Ahmak en las tierras altas, y en fecha 7 Muluk o 7 Toj, ¿sí? Muluk y Toj son equivalentes. Y siempre hay un verbo relacionado con las fechas que es Yal, arrojar, que describe lo que se le hace al bebé. Bueno, y también lo que les comentaba, que los niños eran preferidos para los sacrificios destinados a los dioses de la lluvia. Y estos actos eran concebidos como un trato con miras a obtener el agua necesaria para que el maíz crezca, ya que forzaban a los dioses a dar lluvia. ¿Sí? Sobre los sacrificios infantiles o las ofrendas, que ya sé que es un tema muy polémico, hay bastante escrito, aunque tal vez no tanto para el área maya, pero Joana Broda escribió en los 70 sobre este tema. ¿Sí? Y ese es los antecedentes, digamos, o más bien el equivalente posclásico en el centro de México a la narrativa del bebé jaguar, ¿sí? Se encuentra ya en el centro de México, ¿sí? O sea, hay una equivalencia, digamos, o nos ayuda a respaldar. Bueno, a grandes rasgos ya vimos qué es el mito, pero no hemos visto si de alguna manera las fechas se relacionan con el mito. Lo lógico sería pensar que sí, ¿no? Entonces, para esto se sigue el mismo procedimiento, se revisan las variantes de los días, se revisan sus significados y vemos si algo puede relacionarse con la ofrenda de los bebés o algo parecido, ¿no? La primera variante que vamos a revisar es el día Muluk, Muluk o Toj. Los ejemplos que vemos aquí son del clásico, con excepción del ejemplo H, que es del posclásico. Entonces, básicamente hay dos variantes, la A, la B, la C, la D y la G, ¿sí? Son dos variantes de un mismo signo, que no es muy claro qué significa, ¿no? Qué representa, no es claro qué representa. Algunos autores han propuesto que se trata de una perla o de una cuenta de jade, de una piedra de jadeíta. Otros dicen que es un recipiente, sobre todo por el B, pero en otros casos se ve que no es un recipiente, es como un tipo de una piedra o algo así, un elemento como que circular. Y el otro ejemplo, el C, digo, el E, que diga, y el F es una tusa, una variante es una tusa. Entonces, si revisamos el término mul o muluk, ¿sí? Las palabras relacionadas con este término tienen que ver con amontonar. Si tenemos cosa junta y amontonada, montículo, algo amontonado, mulcaj, y tenemos moló como reunir algo junto, ¿no? En varias lenguas mayas tenemos aquí. Entonces, muluk, al menos lo que yo propongo es que refiere a un montículo de tierra, muluk, así tal cual, al montículo de la tusa, obviamente, a montículos pequeños, ¿sí?
Y con la otra parte, con la otra variante, que es toj, que es la variante lingüística, tenemos tojol, precio, valor de algo, toi, pagar, toj, pagar, deuda, paga. Tenemos tuwal, impuesto, contribución, pago. Tenemos tojnik, ofrendar. Y tenemos tojok o tojarik como pagar, toj como impuesto, paga o castigo, ¿sí? Esto es en varias lenguas mayas. Tenemos yucateco, choltí, celtal, sendal, mochó, quiché y pogomchi, ¿sí? Entonces vemos que hay un campo semántico relacionado con la paga, con la ofrenda, con un tipo de contribución. Esta palabra se relaciona, o sea, esta palabra en relación con el día, ¿sí? Se relaciona con lo que es con la acción del mito del bebé jaguar, con la acción de ofrendar, ¿sí? O de ofrecer al bebé, al cerro o a la montaña por las lluvias. Ojo, esto no quiere decir que el día se haya leído Toj durante el clásico, ¿sí? Una parte del simbolismo de la palabra de la palabra clásica o del signo clásico se conservó hasta en las lenguas actuales, ¿no? En el día actual. Durante el clásico no sabemos cómo se leía el signo del día, si era Muluk o Toj. Ahora bien, ya vimos que al menos para Toj, pues hay una relación con las ofrendas, con las deudas, con las pagas, ¿no? Revisamos el otro día relacionado con el mito del bebé jaguar, que es Kib o tal vez Chabim. En tierras altas es Ahmak, sí, pero Ahmak no lo estoy considerando aquí porque es una palabra que viene de otro lado, o sea, no es de tradición clásica, digamos, o de tierras bajas, no es de tradición de tierras bajas, al menos. Entonces, para Kib también tenemos 2 o 3 variantes, la A, B y C. Digo, la A, B y D es un tipo de variante, es una variante, la C es otra, y la E y la F son otras variantes donde aparece el patrono del día. ¿Sí? En la E y la F vemos que el patrono del día es este ser que ya habíamos mencionado anteriormente, que se le apoda el dios jaguar del inframundo. ¿Sí? Es el ser, este dios guerrero, es un guerrero por excelencia, a que lo apresan, lo decapitan, lo queman, lo amarran a una roca y lo arrojan. O sea, a este dios de la guerra le hacen de todo en la narrativa mitológica maya del clásico. Revisamos la parte lingüística, los significados de la palabra kib o chabim. Vemos que kib es vela, cera o copán, vela o candela o cera, ¿sí? Miel de abeja, la goma, la candela, pero como el objeto que se va a quemar, y la cera, ¿sí? Entonces, esta cera no solo es no es tanto el alimento, sino es la cera que se da de ofrenda para quemar en algunas ceremonias, ¿sí? La cera es como que la ofrenda ideal en las ceremonias mayas, y no solo en las ceremonias mayas, sino en toda Mesoamérica. La ofrenda o las velas son como que lo que de manera ideal se ofrenda en una ceremonia. Y el patrono del día, como les mencioné, es como que el guerrero ideal para ser sacrificado, ¿sí? En la narrativa maya. Y también es el patrono del número 7. Recordemos que el mito del bebé jaguar o la acción del bebé jaguar solamente ocurre en 2 fechas, 7 Muluk y 7 Kib, ¿sí? O Chabin y Toj, ¿sí? Entonces, el patrono del día Kib es el mismo patrono del día 7. Y de manera general, el número 7 se vincula con los tiempos o con las cosas liminares, con las cosas que están a la mitad de algo, ¿sí? De manera general. Entonces vemos que hay un simbolismo por una parte del día Muluk, o más bien de la palabra Muluk o Toj, relacionada con la ofrenda y la dávida, y de las palabras relacionadas con Kib o Chabin también tenemos un campo semántico, algunas palabras relacionadas con las ofrendas. Hay cosas en común entre los 2 días, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de lo que les mencionaba. En medio tenemos al dios jaguar del inframundo, que igual ya ha sido apresado y va a ser quemado. En la primera parte del trabajo,
les mostré otra imagen donde aparece el mismo Dios yendo para ser quemado. Entonces, y bueno, aquí tenemos el verbo yal, conjugado como yalají, él fue arrojado, o yalaj, él es arrojado. Esta acción de yal también la sufre o se ejerce sobre el dios jaguar del inframundo, que es el que vemos aquí abajo, con la piedra amarrada, siendo arrojado. O sea, este dios jaguar, que es patrono del día Kib, ¿sí? Es arrojado como el bebé jaguar es arrojado, pero el bebé jaguar es arrojado en la cueva, en la cueva montaña, en la cueva o en la montaña, vaya. Entonces vemos que hay elementos en común, acciones en común que sufren estas deidades, pero a veces en diferentes fechas. Entonces, con este breve acercamiento vemos que el día Muluk o Toj y el día Kib o Kabim o Chabim tienen ciertas cosas en común, ¿sí? Se relacionan con las ofrendas, con la vela, con la candela, con las cosas que se dan como un tipo de pago, ¿sí? Tal vez como un tipo de tributo. Y de manera general, el bebé es un signo de renovación, de pureza. Por eso se vincula con la fecha 7 Kabim, ¿sí? Porque es la ofrenda, también los bebés eran la ofrenda ideal para los dioses de la lluvia, como les mencioné al principio. Y de manera, por otra parte, con el día Muluk, con el día Toj, la ofrenda del bebé jaguar, ¿sí? Se vincula con la fertilidad del agua terrestre en relación con cerros y montes, ¿sí? Entonces, eso es lo que propongo, que el día Kabin y el día Kib y el día Muluk se eligieron para representar la ofrenda del bebé jaguar por su simbolismo, ¿sí? O sea, por eso solamente esas dos fechas con el número 7 se usaban en ese sentido. A lo mejor lo vimos muy rápido esta cuestión, pero sí bueno, habría que analizar tal vez un poquito más a profundidad el simbolismo de los días para ver otros contextos, pero a grandes rasgos ese es el acercamiento principal, digamos. A ver, y ya por última, vamos a ver así, bueno, todavía tenemos tiempo, de hecho, bueno, unos 20, 30 minutos. Bueno, sí, estamos en tiempo, estamos en tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usaban algunos días entre los gobernantes mayas de Palenque. Parte de esta información la expuse en mi tesis y también en el libro que les comenté está. Bueno, Palenque está aquí en el norte de Chiapas, casi pegadito a Tabasco, ¿sí? Lo que es el arribita bueno, al norte de Chiapas, vaya, lo que es el occidente, la frontera occidental del área maya. Su mayor florecimiento lo tuvo en el periodo clásico tardío, digamos después del 600 hasta el 900 DC. Es muy conocida por sus gobernantes, sobre todo por Pacal. Es muy conocida la ciudad también por el Templo de las Inscripciones, que es el que vemos aquí en primer plano. Después tenemos el Templo de la Reina Roja y después el Templo de la Calavera, ¿sí? Este templo, pues todos sabemos que fue la tumba de Kinich Pacal, uno de los gobernantes más famosos de toda el área maya, ¿sí? Y bueno, es una de las ciudades también con mayor cantidad de monumentos e inscripciones del periodo clásico. Mayor cantidad y es una de los que tiene una mayor cantidad de monumentos conservados que se pueden leer. Eso es muy importante para la ciudad. Bueno, aquí les puse nada más algunos de los nombres de los gobernantes. Bueno, están todos los gobernantes. Ahora bien, algo muy importante que hay que recalcar es que los gobernantes mayas, no solo de Palenque, sino de otras ciudades, se relacionaban a veces con sus ancestros retomando los nombres, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Palenque tenemos la lista y tenemos como primer gobernante a Cucbahlam, aquí arriba. Y como último gobernante, o al menos uno de los últimos gobernantes, tenemos a Kinich Cucbahlam. Cucbahlam significa jaguar quetzal, ¿sí? Y Kinich Cucbahlam es como el resplandeciente o iracundo o furioso jaguar quetzal. Entonces, el último gobernante de Palenque retomó el nombre del primer gobernante de Palenque, ¿sí?
Y así hay otros casos. Tenemos un Akulmonab, perdón, tenemos un Akulmonab y después tenemos un Kinich Akulmonab. Entonces, lo que se le agregó al nombre, lo que ellos le agregaron al nombre de su ancestro, es el término Kinich, que significa iracundo, solar, resplandeciente o algo parecido. Hay un Hanab Pakal y hay un Kinich Hanab Pakal. Esto lo menciono no porque vayamos a analizar los nombres, sino porque debemos de considerar que hay una memoria, no solo hay una memoria de los ancestros, hay una memoria de los sucesos, de las fechas calendáricas de los mayas, que dura unos, bueno, en este caso dura unos 300, 400 años como mínimo, ¿sí? Ellos también eran conscientes de que hubo un personaje que en determinada fecha realizó tal acción, ¿sí? O tenía tal nombre. Y ellos evocaban en muchas ocasiones o se relacionaban sus eventos, sus fechas con las de sus ancestros. Por eso puse aquí la cuestión de los nombres. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver 3 ejemplos nada más para darnos una idea de cómo estaban usando en una ciudad, en contexto histórico, las fechas del calendario, las fechas del Solkin. Aquí nos estamos concentrando nada más en eso. Incluso nos vamos a olvidar un poco del calendario gregoriano, nos vamos a olvidar un poco de las cuestiones tal vez un poco políticas, que si se peleaban o que si se hacían la guerra entre los señoríos, ¿sí? Por eso me quise enfocar nada más en las fechas. Entonces, el primer caso vamos a ver, el primer caso que vamos a ver es el de Akulmonab, ¿sí? El primero, Akulmonab. Vamos a ver fecha de nacimiento, fecha de toma de poder y fecha de muerte, y vamos a ver qué inferimos con base en el análisis de esas fechas. En este fragmento, que es del tablero del Templo de la Cruz de Palenque, ¿sí? Aparece su fecha de nacimiento y su fecha de toma de poder. Dice, Sigyag nació, Tijoahau en 5 Ajau, tercer día de Caseu, y después, bueno, nació Akulmonab, ¿sí? Y después dice, y Calzahum se elevó, o sea, ató la diadema, Tubaj en su frente, ¿sí? A veces dice, la coronación se marca con la expresión Calzahum, atar o elevar o sostener la diadema real. Y después dice Tijó Kabam, en 5 Kabam, asiento de Sos. Entonces nació en 5 Ajau y se coronó o fue coronado en 5 Kabam. Aquí vemos que hay una preferencia, o al menos se repite, no el día, sino el numeral 5, ¿sí? Y el numeral 5 Ajau para la fecha Jau, y el numeral 5 para la fecha Kab o Kabam, ¿sí? Revisamos la muerte, el registro de la muerte del mismo personaje. Esta es una sección del tablero, digo, de la lápida del Templo de las Inscripciones, la de Pacal. Entonces dice Tijó, Cab, 5 Cab o Caban, la fecha 5 Caban, Jo Mac, 5, quinto día de Mac, Ochbig entró en el camino a Kulmonab. Ochbig entró en el camino es la metáfora que les mencioné, que es para referir a la muerte, o tal vez al entierro de los personajes, tal vez. Entonces vemos aquí que el patrón, el patrón que se repite es que este personaje no solo eligió 5, o sea, le eligieron el numeral 5 para su nacimiento, para su toma de poder y para su muerte, sino que repitió un día, el día Cab. El día Cab o Caban, aquí vemos la fecha completa, ya la había elegido para su entronización, ¿sí? Aquí en esta tabla les puse las fechas de Akulmonab con el Solkin en la primera columna, el Hab, el mes, la cuenta larga en medio, el cargador del año, que CA es cargador del año, CL es cuenta larga, el glifo G, que es un ciclo de 9 días, y el calendario gregoriano para nosotros, la última columna. Entonces, este personaje nace en 5 Ajau, se entroniza en 5 Caban y muere en 5 Caban. La pregunta sería, em, ¿por qué? ¿Por qué está repitiendo fechas? ¿Por qué eligió o por qué se registró en el monumento la misma fecha del Solkin, 5 Caban, para 2 eventos? ¿Sí? Y no solo eso, sino que este personaje nació en un año
13 Caban, o sea, el día del calendario que inició ese año fue la fecha 13 Caban y se entronizó en 10 Caban. ¿Sí? O sea, este señor se está relacionando con el simbolismo del día Caban. No lo mencioné, pero este día tal vez se relacione con el establecimiento de territorios, porque Cab es tierra, sí, tierra o territorio. Y Aculmonab sabemos por el registro histórico de Palenque que tuvo que ver con la fundación de la Camjá que era el topónimo de la ciudad. Entonces, Aculmonab fue un ancestro muy mencionado en inscripciones posteriores, sobre todo por Quinichalapacal. Ahora bien, el número 5 se relaciona con la vejez, con el paso del tiempo, con los años. Tal vez por eso él, al establecer o formar parte de los que establecieron la Kamha, se relacionó con el simbolismo del número 5. La deidad del número 5 es un ancianito que carga el tiempo, que carga los años, ¿sí? Y el día Ahau de su nacimiento, esto es algo muy interesante porque aparece varias veces en Palenque. El Ahau, la palabra Ahau significa señor, gobernante, se relaciona con la toma de poder, ¿sí? Con estas cuestiones del señorío. Entonces, él dice, nació, o al menos se registró que nació en un día 5 Ahau, relacionada con el gobierno, con el señorío, con la toma de poder, ¿sí? En cierta manera para legitimar en su nacimiento y su mandato, pero también tenemos que tomar en cuenta que era una cuestión, que había una cuestión de responsabilidad, o sea, nacer o decir que este personaje, que yo nací en un día How, que es un día que tiene un simbolismo muy importante y muy relevante en toda el área maya, conlleva responsabilidad, ¿sí? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí vemos en este ejemplo que hay intencionalidad, o sea que podemos decir que estas personas elegían fechas para representar, en este caso, su toma de poder, su nacimiento y su muerte. Y obviamente habían especialistas rituales que los asesoraban o que los guiaban en esta cuestión de los días del calendario maya. Y también podemos ver que que ellos mismos o sea, hay responsabilidad, no solamente es una cuestión de decir, no podemos decir solo se legitimaban y la inscripción, lo que dice la inscripción no es cierto, o sea, tampoco podemos abordar la historia desde esa perspectiva de que si es cierto o si no. No, aquí lo que nos cuentan, lo que queremos que ver es la intencionalidad. ¿Por qué están registrando estas fechas? ¿Por qué repiten ciertas fechas? Vamos a ver otros ejemplos, pero tomen esto en cuenta que o sea, se puede comprobar que elegían números, días y años para representar sus eventos importantes. Ahora bien, otra cuestión que tenemos que considerar, además de los números y de los días, son las trecenas. Al inicio de la plática les comenté que ellos dividían, o bueno, la cuenta de 260 fechas se puede dividir en 20 trecenas, cada trecena iniciando con un número, o sea, con el número 1 y un día. En la trecena 1 Kip, por ejemplo, eh, todo esto ocurrió en Palenque. Estos son eventos que sucedieron en diferentes años, pero tenemos registro de ellos en los monumentos. Por ejemplo, en Dos Cabam, del 435, se entronizó un personaje que se elabora como Cha Gobernante 2. No sabemos cómo no hemos descifrado su nombre todavía. En 3 Etznab, pero del 487, o sea, casi 52 años después, se entronizó otro personaje que se llama Butzaj Sakchik, ¿sí? En 4 Kawak se dedica a la casa sede del palacio por Pacal el Grande, pero casi 200 años después, en el 661 DC. Después hay un evento mitológico plasmado, pero antes de ese evento, o sea, antes de dos de las entronizaciones, había nacido Akulmonap I en el 465 DC, ¿sí? Y después ocurrieron otros eventos importantes como la presentación de ofrendas por dioses, digo, por gobernantes posteriores. En 7 Ik, pero del 725 DC, ¿sí? Ocurrió un ataque
a otra localidad por parte de Palenque. Entonces, todas estas fechas estuvieron relacionadas con el simbolismo de la trecena, uno kib que sería uno, tal vez uno candela, uno vela o uno cera, uno cera, tal vez, ¿sí? Pero este análisis así por medio de trecenas nos hace ver la importancia de las trecenas y la importancia de, o más bien la relación entre estos eventos, sobre todo considerando que aquí en esta trecena tenemos dos entronizaciones de dos gobernantes y un nacimiento de un gobernante que sabemos que fueron importantes para la ciudad. Ahora bien, el segundo ejemplo que tenemos en Palenque es el de Cambajlam, ¿sí? Otro personaje importante. En esta sección del monumento del tablero del templo de las inscripciones vemos el mismo verbo, Sigyag, nació, Cambajlam, en 11 Tibuluch Can, en 11 serpiente. O sea, Can es, o sea, el Can o Chicchan es el día serpiente. El día 18 de la veintena Ixijom. Entonces tenemos la fecha de nacimiento, 11 serpiente, eso es lo importante. Después tenemos la fecha de muerte. A ver, permítame. Después tenemos la fecha de muerte registrada en el tablero, digo, en el sarcófago del templo de las inscripciones, que dice Tibuluch Kan, Chank Anasi o Chibig Kambajlam. En 11 serpiente, cuarto día de Anasi, murió Kambajlam, el personaje. Vemos que aquí se está repitiendo de nuevo una fecha, como en el caso anterior. En el caso anterior fue 5 Kabam para entronización y muerte. Aquí es 11 Kan o 11 Chicchan, sería en yucateco, Chicchan o Abac en Guatemala, en algunas partes. En 11 serpiente nace y muere este personaje. Y así quedan sus fechas, ¿sí? Las fechas de Cambajlam, con el Sol King, Hab, cuenta larga, cargador del año, el glifo G y la cuenta y el calendario gregoriano. Tenemos que nace en 11 Chicchan del 524, se entroniza en 10 Eb o 10 Ej o Ejob del 572 y muere en 11 Chiccham, en una fecha 11 Chiccham del 583 DC. ¿Sí? Entonces aquí está repitiendo su fecha para nacimiento y para muerte, y también como Akulmonab, el personaje que mencionamos, repite la fecha del cargador del año, es decir, el día con el que comienza el año para su nacimiento y para su entronización fue el mismo. Diferente fecha, pero mismo día. 7 Eb y 3 Eb aquí. ¿Sí? Este personaje repitió su fecha. En el libro que publiqué, yo propongo que repitió su fecha porque el día Can se relacionaba con el simbolismo de las aguas terrestres, ¿sí? Y tal vez las fechas en las que este personaje gobernó o la época en la que gobernó fue una época relacionada con las sequías. Entonces, por eso este personaje se relacionó con un día cuyo simbolismo se relacionó con las aguas, con las lluvias tal vez. Y también, obviamente, tenemos que considerar que Cambajlam significa jaguar, serpiente, ¿sí? Y es un poco obvio que eligieron una fecha un día Can, o sea, un día serpiente, para su nacimiento y muerte. Entonces aquí estamos viendo no solo la repetición, sino tal vez una relación del nombre del gobernante con la fecha. En algunas tradiciones mesoamericanas, cuando cuando nacía un personaje, se le daba un nombre calendárico, ¿sí? O sea, si es, no sé, si es 8 señor o 7 serpiente, lo que sea, ese era parte del nombre del personaje. Pero era un nombre a veces como un nombre oculto, un nombre que no todo el mundo sabía. Tal vez aquí en Palenque, con este ejemplo, estamos viendo algo parecido. Un personaje que relaciona su fecha de nacimiento con su nombre. Y ya como último ejemplo, ya para ir terminando y no pasarnos de tiempo, vamos a ver el ejemplo de Quinichanapacal, que es el gobernante más conocido y tal vez el más famoso por buenos motivos o malos motivos, el más famoso del área maya, o al menos de México.
Bueno, vamos a ver igual sus fechas de nacimiento, toma de poder y muerte y su relación con algunas trecenas. En la escalera jeroglífica del palacio en varios monumentos se registra su nacimiento, pero yo puse el de aquí, el de la escalera jeroglífica del palacio. Entonces tenemos una cuenta larga de 9 bactunes, 8 veintenas, 9 años, 13 veintenas de días y 0 días. En la introducción nada más. Tihuachac Ahau en fecha 8 senior. Uxlahun Kanjalau, 13º día de la veintena pop. Nace Sigyah Kinichanapacal, nació. Entonces aquí vemos que en 8 Ahau se quedó registrada su fecha de nacimiento. Es importante mencionar aquí que el simbolismo que hay dos, tanto el número como el día tienen un simbolismo en específico, ¿sí? El número 8 se relaciona con el maíz, pero con el maíz que crece, ¿sí? Con el dios, el patrono del número 8, que es el que vemos aquí arriba a la izquierda, es un dios del maíz, pues el dios del maíz foliado, ¿sí? Como que la planta madura, la planta que tiene que ver con la mazorca más que nada, ¿sí? Y el día Ahau, que les mencioné, está bajo el patrono de un personaje que se llama Hunahau, que digamos que es el antecedente del Hunahpu, del Popol Vuh, ¿sí? Que se relaciona con el sol, con la cacería, con la provisión de sustento. Entonces, aquí arribita a la izquierda vemos al 8, al patrono del 8 y al patrono del día Ahau. Es decir, el nacimiento de este personaje estuvo bajo el patronazgo de estas dos deidades. Eso ya nos habla o al menos nos da indicio de que hubo una elección, sí, una elección intencional para fecha de nacimiento. Ahorita vamos a ver otros ejemplos y vamos a ver de qué manera se relaciona esta fecha con otras fechas. Pero ya tomen en cuenta el 8 Ahau. De hecho, hoy es 8 Ahau, si no me equivoco, 8 Ajpu u 8 Ajpub en los Altos de Guatemala, si no me equivoco. Y es muy curioso que hayan elegido esta fecha también. Bueno, Exactamente. entonces tenemos 8 Ahau de nacimiento, después tenemos en otra inscripción del Templo de las Inscripciones que dice Ikalhum Tubaj, fue levantada la diadema en su cabeza, o fue atada la diadema en su cabeza, de Kinich Hanapakal, en fecha Tijó Lamat, o Tijó algo este día, Tijó Lamat, Jun Mol, primer día del mes Mol. Entonces, la segunda fecha importante es 5 Lamat, o 5, bueno, en los Altos de Guatemala es Canel o Canil o algo parecido. No sabemos cómo se debía de leer esta fecha, pero es 5 Lamat, vamos a decirle. Y su fecha de muerte de Pacal la tenemos en el sarcófago de Pacal, en el sarcófago de su tumba. Entonces, la fecha dice aquí a la izquierda, Tiwak Etznab, o sea, en 6 Etznab, Buluch Yashihom, 11º día del mes Yash Sihom, Iochbi entró en el camino, o sea, murió, Kinich Hanab Pakal. Aquí tenemos su nombre al final. Entonces, tenemos 8 Ahau, 6 Etznab, 8 Ahau para nacimiento, 5 Lamat para entronización y 6 Etznab para muerte. Si yo les preguntara ahorita qué tienen que ver 6 Etznab con 8 Ahau, ¿qué tienen que ver las fechas? A lo mejor no me responden, pero alguien que analice, o sea, que ya sepa cómo se maneja la cuenta de los días, sí va a poder establecer una relación entre esas dos fechas, entre 8 Ahau y 6 Etznab, y con base en ese análisis se infiere también una elección o una preferencia, que ahorita vamos a ver. Entonces, así están las fechas de Pacal, ¿sí? Tenemos Solkin, Hab, cuenta larga, cargador del año, glifo G y calendario gregoriano. Nació en 8 Ahau, se entronizó en 5 Lamat y murió en 6 Etznab. Aparte del simbolismo de esas fechas, del 8 Ahau, que ya les dije que el 8 tiene que ver con el maíz, con la planta del maíz, con el sustento, y el Ahau tiene que ver con el señorío, con la gobernanza, ¿sí? Con la cacería, con el sol. Este personaje nació en años Manik, ¿sí? El cargador del año, el día con el que comenzaron
sus 3 fechas importantes, sus 3 años importantes de nacimiento, entronización y muerte, fue un día Manik. En otros calendarios es el día Venado y al principio de la presentación les dije que este Manik, o sea, no que se deba traducir como venado, pero el equivalente clásico era Chij o Kej, que es venado, ¿sí? Entonces, este personaje nació en 3 años venado, ¿sí? Son años relacionados con la cacería. El venado, a grandes rasgos, es el animal ideal para ser cazado, es la presa de caza por excelencia en Mesoamérica, ¿sí? Si se va a ofrendar algo, si se va a cazar algo, si se tiene que cazar o capturar algún animal, ¿sí? El buen cazador tiene que comenzar o matar a un venado, ¿sí? De manera general en Mesoamérica. Ahora bien, vamos a ver un poquito más acerca de sus fechas bueno, esta es la fecha de entronización, ¿sí? Vemos su fecha de nacimiento, la entronización, vemos que la fecha de entronización de Pakal, de Kinich Pakal, cae en una trecena 1 Can. Aunque no lo vimos, este día Can o el signo Can también se relaciona con el maíz, ¿sí? Pero en esta trecena también ocurrieron en Palenque otros eventos importantes en diferentes años. Ojo, esto que recopilé acá es en diferentes años y en diferentes monumentos. Por ejemplo, en Unocan tenemos la entronización de Kukbalam en el 431 DC. Después también tenemos el nacimiento de una deidad que se elabora Ukokankan. Tenemos un evento mitológico relacionado con el Baktun 12 en 4 Manik. Y en 5 Lamat tenemos la entronización de Kinich Hanapakal en el 615 DC, pero después, casi 100 años después, uno de sus hijos evocaría su entronización y elegiría también la fecha 5 Lamat, pero en el 702 DC. ¿Sí? Entonces vemos que hay una intencionalidad y hay una memoria entre los mismos personajes. Bueno, en este caso no hay mucha diferencia de años. Bueno, y bueno, también hay otros eventos. Ahora bien, eso es aún más interesante porque en otra trecena, en la trecena 1 Ben o 1 Cania, ¿sí? Ben o Aj sería el equivalente a Cania en otras cuentas mesoamericanas, ocurre, en 3 Men hay una captura de personaje de Kinich Bahlam. En 5 Kabam, ¿sí? En 5 Kabam, si se acuerdan de lo que vimos en la primera parte de esta sección, en 5 Kabam ya había nacido, ya se había entronizado y ya había muerto un gobernante, uno de los gobernantes más importantes de Palenque, uno de los gobernantes que fundó el sitio, o al menos fundó la Kamha, ¿sí? Que es Akul Munab. En 5 Kabam del 501 se entronizó y en el 524 murió. Entonces, para relacionarse con su ancestro, ¿sí? Pakal registró su muerte en 6 Etznab, es decir, un día después de la entronización y muerte de Akul Munab, el ancestro importante para él registró su muerte en 6 Etznab, pero en el 683 DC. Y lo que es más interesante es que después de Etznab, después de la muerte de Pakal, ocurre su nacimiento. Tenemos 6 Etznab del 683, 7 Kawak, 8 Ahau, que es hoy, y en 8 Ahau, de acuerdo al registro de Palenque, nació Pakal. ¿Sí? Nació como un dios del maíz, además, porque en 8 Ahau también había nacido una deidad que se llama Ishim Muwanmat, que es una deidad relacionada con el maíz y con la procreación y con cierto tipo de creación de dioses. Entonces, fíjense todo lo que tenemos aquí en esa trecena. Tenemos entronización y muerte de un personaje, tenemos la muerte de Pakal y el nacimiento. Obviamente, en términos biológicos o en términos estrictos, pues el nacimiento pues tiene que nacer, el nacimiento tiene que ocurrir antes de la muerte, o sea, pero según el registro calendárico, no, o sea, la muerte es la que ocurre primero. La muerte de Pakal ocurre como un dios del maíz y después nace. Sí, en 6 Etznam muere y en 8 Hau nace, como esta cuestión del tiempo cíclico repetitivo de las fechas del calendario, asociadas, repito, a determinadas trecenas. ¿Sí? Siempre tenemos que verlo todo por trecenas, grupos de 13 días.
Otro caso, o bueno, otro tipo de información nos ayuda a respaldar ese tipo de interpretación, ya que Pacal se representó como un dios del maíz en su lápida, ¿sí? Como un dios del maíz porque tiene los atributos, tiene el faldellín, tiene la vestimenta y la cabeza del dios del maíz, pero también está como un Unencahuil, y un Unencahuil es una deidad patrona de Palenque, ¿sí? Una de las tres deidades patronas de Palenque. Entonces Pacal, bueno, Abji Pacal, aunque a veces se ha dicho que está muriendo o que está muerto, en realidad está como un bebé. Y está como un bebé porque también, eso sería tema de otra conversación, pero se relaciona también con la ofrenda del bebé jaguar que vimos. Pero bueno, eso sería otro tema aparte. Pacal está como un Unencahuil, y aquí vemos la posición a la izquierda de la deidad Unencahuil y la posición del dios del maíz cuando está naciendo en la cerámica del clásico, así se le representa. Entonces, ya les había mencionado que Pacal se representó su muerte en 6 Etznab. Etznab, el equivalente a Etznab en otros calendarios mesoamericanos es el día pedernal, ¿sí? O navaja de pedernal. Es Tecpatl en náhuatl o Toc, tal vez en la tradición clásica. Y el Etznab o el pedernal se relaciona con el sacrificio, con la decapitación, ¿sí? Con las ofrendas de sangre. Entonces, Pacal se relacionó con ese día porque él se representaba como un dios del maíz, como un dios del maíz que tiene que ser decapitado, o sea, se le quita la cabeza, que es la mazorca, y es lo que se ofrenda en su tumba. En este caso, sabemos que una de las cabezas, bueno, dos cabezas fueron depositadas dentro del sarcófago del Templo de las Inscripciones, y una de las cabezas es la que vemos aquí a la derecha. Es la cabeza de Pacal que fue depositada como una ofrenda, como una mazorca dentro del sarcófago. Entonces, esta escultura ayuda a corroborar el simbolismo, o respalda el simbolismo de la fecha 6 Etznab relacionada con la decapitación, ¿sí? Obviamente es una decapitación simbólica del dios del maíz, porque a Pacal no se le tocó y no se le tocó su cuerpo hasta donde sabemos. Entonces, del lado izquierdo vemos otro ejemplo en cerámica de la decapitación del dios del maíz. Bueno, y ya para ir terminando, porque ya me voy pasando un poquito del tiempo, pues simplemente mencionar estas cuestiones del nacimiento social y de la muerte social. Además del nacimiento biológico, algunos autores han propuesto que existe un nacimiento social, entendido como el proceso consistente en la recepción del recién nacido, su baño ritual y la adquisición de entidades anímicas y un nombre, como un renacimiento, ¿sí? Este proceso, nacimiento social, sirve para dar el verdadero carácter al ser humano y es diferente al nacimiento biológico, ¿sí? Entonces, esto que vimos en las inscripciones debe ser abordado como un nacimiento social, ¿sí? Por eso se repiten fechas para nacimiento y muerte, ¿sí? O hay una relación entre fecha de nacimiento y fecha de muerte, ¿sí? Porque no es el nacimiento biológico, es más como la presentación o el nacimiento social del personaje. Con la muerte social pasa algo parecido. La muerte social, pues, se relaciona, o propongo que se relacionó con el internamiento final del cuerpo del difunto, el funeral, los rituales requeridos para separar los componentes tangibles e intangibles de una persona, como lo que serían sus almas o sus componentes anímicos, si se quiere ver así, en vida, ¿sí? Entonces, por eso esto explica, o sea, que una fecha de muerte se repita o digamos se relacione con otras fechas. Si lo abordamos desde un punto de vista biológico, a lo mejor no tiene mucho sentido o es improbable que una persona haya nacido en la misma fecha o en el mismo año y en el que haya muerto más bien en una misma fecha o en el mismo año en el que nació. No es imposible, pero es poco probable, sobre todo por el patrón de fechas que encontramos en Palenque, de las que vimos solamente algunas pocas. Y bueno, después algunas tablas nada más para mencionar que los números preferidos por los gobernantes palencanos son algunos cuantos. El número 5 se prefiere entre ellos para sus fechas de nacimiento, entronización y muerte. Sí, el número 9 también. Los días que se prefieren, que no mencioné todos, obviamente, pues son el día Lamat, el día Jau, ¿sí? Para estos tres eventos. Y hay algunas trecenas preferidas, o sea, unas trecenas en las que caen más o se colocaron más eventos de nacimiento
entronización y muerte, como la trecena Ben, la trecena Can, relacionadas tal vez con el maíz, con la agricultura. Por eso sería ya otra cuestión. Hace algún tiempo preguntaba John Carlson, en uno de sus artículos, ¿inventaron los mayas historia desde la retrospectiva para mantener el equilibrio y asegurar un destino positivo para el linaje y una relación continua y armoniosa con el cosmos, o para justificar los eventos que ya habían ocurrido? En cierta manera, si lo abordamos así, pues parecía ser una historia inventada, pero como les mencioné al principio, no podemos decir que todo simplemente es legitimación o es manipulación de la historia, o simplemente lo que dice la inscripción de nacimiento y de muerte no es real. No, tenemos que ver el motivo, ¿sí? ¿Por qué se usaban estas fechas? ¿Por qué elegían algunos días, algunas trecenas? ¿Cuál era la intención? Si ya tenemos los antecedentes en el periodo colonial o en otras épocas de que se preferían días, fechas, etcétera, etcétera, pues tenemos que buscar algo parecido, o al menos esperar a encontrar algo parecido durante el clásico. Y bueno, les dejo aquí igual esta expresión, esta frase de Gillespie, que decía: la historia de los mayas pertenecía al pasado y al porvenir, era una historia profética que ayudaba a explicar y a conocer el presente y futuro. Ya que el presente es anunciado en el pasado, este perdía su calidad inmutable e irreversible. El pasado se adecuaba y modificaba si el presente lo requería, para entender mejor los tiempos contemporáneos. Lo que les decía, esta cuestión del simbolismo de las fechas, a fin de cuentas, nos debe servir para entender, para comprender cómo ellos visualizaban su historia, su calendario, finalmente. Y bueno, ya algunas preguntas que se podrían plantear o que se deben plantear con respecto a esta fecha, digo, con respecto a la cuestión del Solkin, del calendario, pues tenemos que buscar qué significaba cierta fecha, X fecha o día en determinada ciudad durante el clásico, cuál es la relación entre una fecha y una determinada acción o un determinado evento, o cuál es la relevancia de una trecena en una ciudad o en una época o en una inscripción, a grandes rasgos, porque así como encontramos semejanzas entre los días actuales y los días clásicos, también debemos esperar encontrar diferencias y variabilidad, bueno, variación ya en el clásico, dependiendo tal vez de aspectos étnicos o lingüísticos. Bueno, ya eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla. Recuerden visitar el blog y las páginas que tengo por ahí en internet, son de libre acceso. Y ya para que pasemos a la sección de preguntas.